Hola amigos de Ajedrez Capablanca, soy el maestro internacional Julio Boudi y deseo que este canal les ayude a mejorar su juego, esperando transmitirle nuevos conocimientos. Suscríbete al canal, gracias. Hola amigos del ajedrez, en el vídeo anterior estudiamos las casillas correspondientes donde aparecen varias de ellas como importantes, pero a veces es un solo par de casillas los que corresponden en determinados finales. Son casillas como pudiéramos decir minadas. No seas tú el primero en pisar una casilla minada, porque vas a volar por los aires, es decir, caerás en Suxlon. Debes esperar para intentar, como en este diagrama, capturar el peón de las negras en D6, puesto que en esta posición juegan las blancas. Debes bordear al peón por la casilla F6, E7 y atacarlo por la diagonal. Quiere decir que usted debe venir a F6, E7 para atacar e intentar capturar el peón de D6. De lo contrario, si usted o si el rey blanco en este momento pisa la casilla E6, entonces volarás por el techo y perderás el final. Veamos dos alternativas. Dijimos que jugaban las blancas, pero también en esta posición pudieran jugar las negras. El blanco aquí juega la jugada correcta, rey F6. Pero veamos si juegan las negras. ¿Qué es lo que ocurre? Si juegan negro, el blanco en esta posición tiene una ventaja respecto al negro, puesto que el blanco logrará, si juega correctamente, tocándole el turno a las negras, llegar a D3 y lograr un final de empate, cosa que las negras no pueden lograr, como veremos en la continuación normal cuando juegue el blanco rey F6. Si juega el negro, seguiría, por ejemplo, rey B5. Él correctamente va bordeando al peón para atacarlo por esta vía, por la diagonal. Ahora, el blanco debe jugar correctamente. La jugada correcta es rey E4. El objetivo fundamental es cuando su adversario capture el peón de D5, entonces jugar rey D3 y ganar la posición con un final de rey y peón contra rey de tablas. Un error sería, en lugar de rey E4, lanzarse a atacar el peón con rey F6, puesto que ahora las negras son las que atacan al peón por la diagonal, forzando al blanco a defenderlo por medio de rey E6, que ataca correctamente al peón de D6, pero entonces el negro con este movimiento defiende su peón y gana el Suxlon, porque el blanco ha caído directamente en la casilla minada que es E6. Por lo tanto, la jugada correcta era rey E4, con el objetivo que después que juegue su adversario rey E5, retroceder con el rey a E3. Y una vez capturado el peón, entonces rey D3 con oposición. Y el final es de tablas. Ahora, vamos a ver qué hubiera ocurrido si en la posición inicial que tenemos aquí, el blanco hubiese jugado rey E6. Ha pisado la casilla minada. Por lo tanto, caerá en Suxlon y perderá el juego después de rey C5, con lo cual el peón
de D5 será capturado y él no podrá llevar su rey a D3 para ganar la oposición cuando el negro capture el peón de D5. Por lo tanto, tendría que jugar en este momento rey F6, pero produce la pérdida del peón y el rey está mal ubicado. Por lo tanto, vayamos a la posición inicial, rey F6. Aquí es donde estábamos nosotros al principio y la jugada correcta dijimos que era rey F6. Después de este movimiento, el negro está perdido. Veamos. Ahora jugaría rey B5, intentando mantener la lucha por la defensa de su peón. Ahora, veamos otra variante similar a lo que habíamos visto cuando el blanco jugaba rey E4. En este caso, si juega rey C7, el blanco gana sin problema con rey E7, rey C8, rey por D6 y las blancas ganan. ¿Por qué razón? Porque aunque el negro juegue rey D8, ganando la oposición, el blanco tiene un tiempo de ventaja con el peón de D5. Seguiría, por ejemplo, por mostrar una variante, rey C6, rey C8, D6. Ahora la oposición ha sido ganada por el blanco. El negro debe jugar rey D8, E7, rey E7 y rey C7, con lo cual el peón se va a promover en dama. Es la diferencia que hay respecto a rey E4 del blanco cuando le atacaban el peón. Por lo tanto, rey B5 es la jugada de las negras y rey E7, atacando el peón en diagonal, detrás de dicho peón, no por el lateral. Las negras tienen forzosamente que defender su peón, puesto que no hay otra alternativa para ello, al tiempo que atacan el de D5, pero dentro del plan del blanco está jugar precisamente rey E6. Defienden el peón y van a ganar la partida, puesto que cualquier jugada que haga el negro de retroceso, por ejemplo, rey B6, rey por D6, rey B7, rey E7. Y ahora el peón marchará triunfante hacia D8, promoviéndose en dama. Ahora estudiemos este otro final, que es un estudio de Sackmann. El único intento ganador para las blancas es llevar su rey a la casilla D6. Para evitar que el oponente contraataque con éxito en el flanco de dama, es importante comenzar la marcha con el rey negro lo más lejos posible. Quiere decir que el rey negro esté en la séptima fila para poder llegar con nuestro rey a la casilla D6. Para ello, aquí claramente existe una jugada que es la mejor. Rey B7, la única o la mejor que tienen las negras, pero continúa el blanco con rey B3. Rey A6, el negro debe, ¿por qué es la mejor jugada rey B3? Puesto que en caso de que venga a B4, entonces viene rey A6 y esto marca una diferencia. El rey tendrá que perder nuevamente un tiempo para llegar a la línea principal de la partida, donde tendrá que hacer rey A4, puesto que otro movimiento con el rey significaría que el negro esté muy cerca de los peones blancos y eso no es conveniente. Por tal motivo tendría que venir rey A4 y caeríamos nuevamente en la posición original de la partida, donde juegan rey B3
y ahora rey A6. El negro intenta, por supuesto, llegar a esta casilla para atacar el peón. Y ahí es donde el blanco hace este movimiento. Vean que es un movimiento del rey triangulando, una triangulación con el rey de A4 a B3 y a B4, con el objetivo de forzar el rey de las negras a retroceder. En este caso lo hará a la casilla B7. Ahora es el momento de considerar más acciones. Vamos a notar en los siguientes movimientos cómo existe también un tipo o un par de casillas minadas de Zugzwang que provoca un Zugzwang a ambos jugadores. En este caso serán las casillas D4 para el blanco y B5 para el negro. Si se llega a esa posición, ambos están en Zugzwang recíproco, pero el blanco tiene un peón en A4 que es el que le garantizará la victoria. Por lo tanto, el blanco ahora marcha hacia la casilla D6 y para ello hace rey C4, rey A3 y rey D3. Una triangulación nuevamente para obtener la casilla de Zugzwang D4 contra rey B5. Las negras siguen, como se dice normalmente, mareando la perdiz con rey A5, puesto que si ahora juegan rey B5, entonces seguiría rey D4 y estamos en la línea principal de la partida, donde hay que bordear la casilla minada, en este caso D4. Por esa razón, el negro jugó rey A5 y ahora la casilla minada, como dijimos, eran estas dos. El blanco debe en este momento bordear esa casilla minada y por tal motivo juega rey E4. Su adversario juega rey B5 y ahora rey D4. Están en las posiciones de casillas minadas en Zugzwang. Las negras están perdidas, puesto que el blanco tiene ahora que mover su rey a cualquiera casilla que haga y alejarse del peón de C5. Por tal motivo, rey A4, pero entonces rey E5, rey por A3 y rey D6, con lo cual se captura fácilmente el peón de C6 y se gana el final. Vamos ahora a pasar a otro ejemplo, a estudiar otro ejemplo concreto de este tipo de posiciones, surgido de una partida de Alekhine contra Yates en Hamburgo 1910. Aquí hay que tener mucho cuidado, ya aquí no es el simple final donde hay un peón por bando o dos contra uno, como vimos en el ejemplo anterior. Aquí hay más peones. Las casillas están más controladas por peones enemigos, por lo tanto hay que tener cuidado dónde está la casilla clave que deja el contrario en Zugzwang. Vamos a ver, las blancas jugaron correctamente rey D3. ¿Por qué correctamente? Puesto que un error hubiera sido en este momento jugar rey D4 y entonces su adversario juega rey E6. Se han posicionado ambos en unas casillas minadas de Zugzwang. Aquí las blancas entonces perderán su peón de E5, con lo cual el final está indeciso y posiblemente inferior para el blanco. Así que esas dos casillas son claves. Son dos casillas minadas, D4 y E6. Por tal motivo, ahora veamos otra continuación. En lugar de rey D3,
Veamos qué otra continuación tenía. Por ejemplo, rey B4 a ir por el peón de B5. Esto no sería conveniente puesto que rey E6, rey por B5, rey por E5, rey por A4, E4, B4, rey por E3 conduce a un final de dama y peón de torre contra dama, que según la teoría es de tablas. Por cierto, los movimientos de las blancas también podrían haberse transpuesto. ¿Quiere decir esto? Vamos a ver. En lugar de la posición de la partida, que ella en lugar de rey de 3, en lugar de este movimiento, ellas podían haber realizado una jugada de transposición, pero es más peligrosa. E4 directo. El contrario, como mejor continuación, es F4. Y ahora rey de 3, rey E6 y rey E2. ¿Por qué rey E2? Bueno, puesto que las casillas minadas son F3 y E5. Cuando el negro capture el peón de E5, el blanco debe jugar rey F3. Y por el contrario, si el blanco es el que juega primero rey F3, el negro ganaría con rey por E5. Por lo tanto, la jugada correcta es rey E2 para poder llegar a F3 en cuanto el negro capture el peón. Si por ejemplo ahora rey por E5, entonces rey F3 y el peón de F4 va a caer inmediatamente ganando el final por parte del blanco. Así que llegamos a la posición de rey de 3, que es la jugada correcta, puesto que hemos mencionado que la casilla D4 y E6 son minadas. Sigue por parte del negro rey de 7. En caso de que jugasen rey E6, entonces rey de 4 y las blancas ganan. Después del rey de 7, continuamos con E4. F4, rey E2, rey E6. Ahora, ojo, nuevamente las casillas minadas, como habíamos mencionado anteriormente, F3 y E5. Hay que jugar con mucho cuidado. Por lo tanto, la jugada ganadora en este momento es rey F2. Así que las blancas van a ganar. Con un peón blanco en E4 y el negro en F4, ya sabemos que las casillas F3 y E5 están minadas. El rey blanco evitó entrar primero a la casilla F3, puesto que hubiera explotado, mientras que el número opuesto no tenía un movimiento, mejor dicho, el bando opuesto no tenía un movimiento similar para maniobrar alrededor de la casilla minada. Por lo tanto, después de esto seguiría rey por E5 y rey F3. Posición que ya vimos anteriormente en uno de los análisis. Vamos a otra posición. Este es el último ejemplo que vamos a mostrar sobre las casillas minadas. Se trata de un encuentro entre Kobese y Tu Huantai, jugado en Yerevan, en la Olimpiada de Yerevan en 1996. La posición es tabla. Aquí vemos que existe un alfil en la posición de las blancas. Pudiera parecer, bueno, este final debe ser tabla, puesto que el peón de H3 promueve en casilla contraria a la del alfil. Si desaparecen en este momento todos los peones negros, el final es tablas teóricas. No se puede ganar. Ahora, el blanco de todas formas lo intentó. Y en esta posición jugó alfil de 1, jaque. Claro que él podía haber intentado otra maniobra, como por ejemplo alfil F5, como interesante,
que no puede ser respondido con, por ejemplo, rey h4. Esto sería un grave error que pierde la partida. Lo correcto sería g4, sacrificando el peón, alfil por g4. Claro que al capturar con el alfil se queda el peón en la casilla de promoción diferente al color del alfil. Pero si no hubiera pasado eso, hubierasen capturado, digamos, de peón, entonces sigue rey g5 seguido de h5 y se intercambian los últimos peones existentes en el tablero y es de tablas. Por lo tanto, alfil por g4, pero esto lleva después de rey g6 a un empate. Como habíamos mencionado, el peón de h3 promueve en casilla contraria. Así que, llevando esto a rey h4, sería un error, como lo dijimos, debido al alfil g4. Y van a ganar las blancas. ¿Por qué van a ganar las blancas? Bueno, lo vamos a ver en la línea principal donde el blanco jugó alfil d1, jaque. Siguió en la partida rey h4. Esto es un grave error. Lo correcto hubiera sido rey g6 seguido del avance h5 y g4 con empate. O se cambian los peones o se queda, en caso de avanzar este peón a h4, en una posición de mal peón contra la casilla. Un mal peón cuando se tiene el alfil de color contrario a la casilla de promoción. Por lo tanto, el negro jugó rey h4 y esto le hace perder la partida de la siguiente forma: alfil g4. Ahora lo más lógico es atacar el alfil, pero entonces los reyes están, este rey y esta casilla de f5 son dos casillas minadas. El blanco juega rey f5 única, o por lo menos la mejor, h por g4 y ahora h por g4. Ambos reyes están en las casillas minadas. Este explotó y este es el que va a obtener la victoria al capturar el peón de g5. Fíjense cómo, incluso en un final con un alfil de ventaja que es tabla, podríamos o se podría caer en esto, como sucedió en esta partida de estos dos jugadores en la Olimpiada de Yerevan. Espero que este vídeo le haya sido de utilidad. Si es así, recuerde darle like, suscríbete, darle a la campanita para recibir el vídeo en el momento de su publicación y nos vemos en otro vídeo de ajedrez capa blanca. Muchas gracias y chao.